Hola, buen día. Tenemos el gusto de presentarle nuestro proyecto integrador de aprendizaje de la unidad de diseño de experimentos, donde expondremos el tema del integrante más popular del grupo coreano de K-pop BTS, utilizando un diseño 2 a la K de 4 factores. El equipo está formado por Valeria Cárdenas, Carla Yajara, Alondra Mondragón, Yara Andrade y su servidora Melissa Estrada. En la siguiente diapositiva se muestra nuestro índice y comenzamos. Los diseños factoriales son utilizados para poder estudiar el efecto conjunto de varios factores que se tienen sobre una sola respuesta. En este caso, el diseño 2K es útil cuando se investigan muchos factores, ya que se requiere el menor número de corridas para estudiar el número de K factores. Pero debido a que tenemos un gran número de combinaciones en los tratamientos, a menudo solo se realiza una sola réplica del diseño, debido a que también tenemos recursos limitados. Aunque si bien una sola réplica sí nos proporciona información sobre los efectos principales y las interacciones que se tienen entre los factores, la falta de réplicas adicionales puede también limitar la estimación de la variabilidad experimental y reducir la confiabilidad de los resultados para las pruebas que hacemos en el experimento. En este proyecto nosotros buscamos aplicar el uso de conceptos teóricos y de ejercicios prácticos para poder determinar quién es el integrante de la banda de K-pop BTS más popular, al menos entre la población en la que nosotros nos encontramos. Esto con el fin de nosotros poder encontrar una manera estadística para poder obtener una respuesta concreta. El motivo de la selección de este tema es porque últimamente se ha tenido un impacto global en lo que viene siendo la música de K-pop, principalmente por el grupo musical de BTS. Esto debido a sus diferentes mensajes sobre amor propio, sobre la aceptación, sus enfoques en temas como lo son la diversidad y su popularidad masiva entre la población en general, ya sea jóvenes o no jóvenes, tanto fanáticos como no fanáticos. También esta banda ha representado un gran impacto económico en lo que viene siendo la industria musical y ha ayudado a popularizar la cultura coreana, dejando una huella en lo que viene siendo la industria musical dentro de Corea y fuera de Corea, impactando también la vida de quienes somos tanto fanáticos como los que no son fanáticos del género y de las bandas de los grupos boy bands. Bueno, como objetivo tenemos que debido a la popularidad tan repentina de la banda y el impacto que han generado alrededor del mundo, especialmente en Latinoamérica, se espera llegar a una respuesta concreta sobre quién es el integrante más popular del grupo coreano de K-pop conocido como BTS. Otro objetivo es que en base a la información recolectada, saber qué es lo que hace popular a este integrante o que lo hace destacar de entre el grupo, por lo cual se determinó que los principales rasgos a calificar fueron la voz, el visual, el baile y los proyectos individuales, para lo cual se estudiaron los siguientes factores: género, hombre o mujer, conoce a la banda, fan o no fan, y la rama de especialidad, en este caso fue matemáticas, humanidades, y una edad entre los 21 y 22 años. Para la metodología, primero se inició, después se estimaron los efectos de los factores, después se formó el modelo inicial, se realizaron pruebas estadísticas, se analizaron los residuales y se interpretaron los resultados llegando a un final. En el caso de los niveles de entrada y de salida y de cómo se midieron, los factores de estudio en este caso fueron el género, conoce a la banda, rama de especialidad y edad, mientras que las variables en cuestión, las variables de entrada, fueron la variable de cada una de estas, es decir, los factores de diseño, y las variables de salida, la respuesta. Para este experimento, se diseñó una encuesta que consideraba los puntos que generan la popularidad de un artista y en base a ello se aplicó esta serie de encuestas a alrededor de 50 personas, de las cuales se tomaron en consideración 16, que fueron las que cubrieron todas las posibles combinaciones de los factores que pudiesen afectar la respuesta. Para el caso de materiales utilizados, se ocuparon herramientas electrónicas como DesignXpert, Excel y Google Forms. En caso de la descripción del procedimiento, primeramente se determinó cuál era, entre todo el equipo, cuál era el problema que queríamos resolver. Una vez esto decidido, procedimos a realizar una investigación de artistas en general.
buscando específicamente puntos cuantificables que hicieran popular a este artista y lo hicieran resaltar entre el grupo. Una vez realizada esta recopilación de datos, se determinaron los factores para el diseño 2 a la K y se diseñó una encuesta en Google Forms que considerara calificar los puntos más relevantes que hacen de un artista más popular. Esta encuesta se diseñó con una escala de medición del 1 al 10, siendo 1 la calificación más baja y 10 la calificación más alta. Una vez teniendo los resultados, se escogieron los 16 casos que cumplieran con todas las posibles combinaciones de los factores previamente establecidos y se procedió a vaciar los datos obtenidos en una tabla de Excel. De esta tabla de Excel se obtuvieron los resultados que posteriormente se incorporaron a la matriz de diseño. Esta matriz se ingresó al programa de Design Expert, la cual nos generó tantas gráficas como tablas de ANOVA. Algunas conclusiones que nos dejaron más clara la interpretación de los datos obtenidos e incluso más información de la que requeríamos. Así, solo proseguimos con la interpretación completa y justificación de estos resultados para exponerlos frente al grupo. Pasando ahora a la parte de resultados, tenemos primero la tabla 1.1, donde se enlista la matriz de diseño correspondiente a este experimento utilizando la notación de Yates, y posteriormente tenemos el mejor ANOVA, donde se enlistan únicamente los elementos significativos de este experimento. En esta diapositiva se observa la tabla 1.3, donde ahora se coloca la tabla de ANOVA, ahora considerando todos los elementos evaluados en este experimento sin considerar si estos son significativos o no. Y después en la figura 1.1 se tiene el gráfico de efectos correspondiente al factor A, donde se pueden observar los efectos en sus distintos niveles, -1 y +1. De forma similar a lo observado en la figura 1.1, en la figura 1.2 se tiene ahora el gráfico de efectos correspondiente al factor D, en el que también se analizan sus efectos tanto en el nivel -1 como en el nivel +1. Después en la figura 1.3 se tiene el gráfico de probabilidad normal, el cual se utilizó junto con el gráfico de Pareto visto en la diapositiva siguiente para analizar qué efectos se podrían considerar significativos para el experimento. En esta diapositiva observamos en la figura 1.4 el gráfico de Pareto, el cual, como se mencionó anteriormente, se utilizó también para considerar qué efectos podrían considerarse significativos para este experimento. Se observa la interacción ABD, el factor A y el factor D, los cuales sobrepasan la línea negra utilizada como referencia para esta elección. Después se tiene la figura 1.5, donde se tiene el gráfico de interacciones de los factores A y D, y por último la figura 1.6, donde se tiene el gráfico de residuales contrapredichos, el cual se utilizó para la verificación de supuestos realizada posteriormente. Observamos ahora en la figura 1.7 el gráfico de residuales contra orden de corrida y en la figura 1.8 el gráfico de normalidad de los residuales. Estas dos figuras, en conjunto con la última figura presentada en la diapositiva anterior, pueden ser utilizados para verificar los supuestos correspondientes a este experimento. Por último, para cerrar con esta sección, se tiene el modelo de regresión obtenido para este experimento. En cuanto al apartado de discusiones, primeramente tenemos que ver cómo se mencionaron anteriormente los factores, los cuales se organizaron en A, género, B, edad, C, si conoce a la banda o no la conoce, D, rama de especialidad. Introduciendo estos datos en la matriz de diseño que podemos ver en la tabla 1.1, como las tendencias observadas en las gráficas de efectos de los factores que muestran que el factor A tiene un mayor efecto sobre los hombres que en las mujeres y el factor D tiene un mayor efecto en el área de humanidades que en el de matemáticas. Estas gráficas de efectos pueden ser observadas en la figura 1.2, específicamente el factor D. La gráfica de probabilidad normal y el gráfico de Pareto respaldan visualmente estos hallazgos. En la figura 1.3 y 1.4 es donde podemos observar estos efectos. Posteriormente se determina como significativo a la respuesta AD y la interacción ABD, debido a que su valor de P son menores al establecido, 0.05. Considerando lo observado en la figura 1.5, los factores A y D no aparentan tener una interacción significativa. Los supuestos de experimento se verificaron utilizando las figuras del 1.6 a 1.8 y el supuesto de varianza constante se considera cumplido, ya que no se observa una tendencia de cono en la figura 1.6. El supuesto de independencia se cumple debido a la falta de un patrón visible en la figura 1.7, mientras que el supuesto de normalidad no se cumple, ya que los puntos en la figura 1.8 están dispersos alrededor de la línea de tendencia. No se encontraron puntos atípicos al revisar la tabla de predichos en la figura 1.4, ya que ninguno de los valores excede el valor de 3. Se considera que uno de los contribuyentes a los errores experimentales es la falta de conocimiento de la banda por parte de algunas personas encuestadas.
En resumen, tras haber realizado el proceso de experimentación y su correspondiente análisis estadístico, se concluye que el integrante más popular de la banda surcoreana BTS es Kim Taehyun. Sin embargo, cabe resaltar que el estudio inicial se llevó a cabo aquí en Monterrey, México. Por lo tanto, para futuros estudios, se sugiere hacer algunas modificaciones como añadir factores como lo pueden ser la cultura o el país de procedencia del encuestado. Esto para tener un mayor alcance de estudio y saber con más certeza las razones de la popularidad detrás de un integrante de BTS y en qué lugar del mundo es más famoso. A continuación se muestran nuestras referencias. Muchas gracias por su atención.